¿Qué es exactamente una secta? ¿Qué diferencias hay entre sectas, organizaciones coercitivas, religiones, asociaciones, con tintes mágicos? Conoceremos a una persona que es totalmente experto en ello, y no tan solo porque ha estudiado mucho el tema, porque ha intentado ayudar a mucha gente a salir de ahí, sino, y ahí viene la segunda grande historia del podcast, porque él, por desgracia, podríamos decir que casi pasó buena parte de su infancia metido con su familia dentro de una secta. Contará su historia, contará su narrativa. Es alucinante. Es duro, es duro. Y es necesario que gente como él cuente la miseria y la mierda que ha vivido para que otros que están a punto de entrar en ello no lo acaben haciendo. Para mí es un honor, un placer presentar aquí en este The Well Project al único, al inconfundible Pablo Salum. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. Flor de presentación, ¿eh? Y igual te vuelvo a agradecer porque hemos estado hablando como media hora fuera del podcast, pero la verdad que te vuelvo a agradecer en la grabación para que la gente sepa que realmente sos muy buena persona y te agradezco mucho. Gracias. Tu tema, mira, es un tema que, por una parte, son historias que no te voy a engañar, son interesantes. Porque es la verdad, es que es un poco, tu vida es un poco una vida de película. Podría perfectamente mañana venir un director y decir, la voy a llevar a los cines. Pero a la vez, cuando dejas la frialdad y entras dentro, te das cuenta de que has vivido un infierno. Has conseguido salir del infierno, pero tú aún tienes ahí gente. Es una historia realmente muy trágica, pero que tiene esa parte de que, yo que ya la he escuchado, de que te absorbe, ¿no? Y de que te quedas incluso con la sensación de que esto no puede ser real, pero como he comentado, lo dejaremos para la parte final, y eso es porque tú mismo me pediste que, de alguna forma, esto que es más personal tuyo, más duro de contar, lo dejemos para el final por si te quedas un poquito más chafado, ¿no? O para tu propio mood durante la charla, ¿verdad? Sí, totalmente, porque realmente es algo que, además de ser un luchador y ayudar a otras víctimas, soy un afectado. Entonces, claramente, cuando tengo que hablar de mi experiencia personal, sí o sí me afecta, sí o sí. Sí o sí, es algo que me duele muchísimo y, bueno, no quiero hablar porque realmente me hace muy mal, pero entiendo que la gente se identifica cuando ve a un afectado. Y hablando también de por qué hago lo que hago, porque mucha gente a lo largo de estos 30 años de lucha muchas veces me ha dicho, pero este pibe, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué arriesga su vida? ¿Por qué sigue atado a todo esto? Debe haber algún interés, debe estar la Iglesia Católica, debe haber grandes empresas apoyando lo que hacen para no sé, para ir en contra de otros. Y la verdad que creo que conozcan mi historia también van a poder comprender de por qué hago lo que hago. Entonces sí, es realmente importante también que la gente me conozca en ese sentido. Uh-huh. Hablemos de cosas interesantes, importantes, hablemos de sectas, ¿no? En general, quiero empezar hablando contigo, porque claro, normalmente yo lo que hago cuando viene alguien es, oye, cuéntame un poquito tu historia, tu vida, pero en este caso es que entraste tan de joven, creo que 8 años, ¿no tenías cuando con Sí. tu familia entraste? Que es que poco background te puedo pedir, ¿no? Entonces vamos directamente al tema del día, las sectas. Ya lo primero que te pido es... Y no creo que sea tan fácil como parece, una definición de secta, porque para algunos una secta es una cosa, para otros será otra. Para ti, ¿qué es una secta? Bueno, cuando comencé esta lucha de muy joven, que me comencé a especializar y a ver qué no había, qué estaba bien hecho, qué se podía mejorar, la primer traba con la cual me encontré fue el término utilizado. El término sectas es un término peyorativo que a menudo se utiliza para menospreciar a otros, a grupos minoritarios o a grupos ideológicos que no comparten un mismo pensamiento, y también para ponerle identificar a un grupo de amigos que comparte un mismo hobby, un mismo día a la semana. O sea, eso es una secta también. Entonces, realmente me empecé a dar cuenta que detrás del término sectas nos generaba un gran problema no tener un término adecuado en el cual la gente entienda que esto no es cualquier cosa. Cuando uno habla de sectas, habla de cualquier cosa. Entonces nosotros lo que hicimos es, por eso si ustedes me buscan me van a encontrar como Ley Antisectas, y justamente cuando comencé
esta lucha que fue hace un montón, empecé con el tema sectas, el ley antisectas quedó de ahí. Entonces empezamos a perfeccionar la problemática, a mejorarla y diseñamos un nuevo término que se llama líderes unipersonales, grupos u organizaciones coercitivas. Cuando hablamos de organizaciones coercitivas, nos referimos a un grupo que utiliza técnicas de persuasión coercitiva para captar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y vulnerar sus derechos, su sanidad. Entonces, dándole un marco adecuado, se puede comprender mejor la problemática y no meter dentro del mismo saco a todo. Uh-huh. Vamos a ir detallando cositas para la gente que no lo sepa. ¿Qué es una técnica de persuasión coercitiva? Bueno, las técnicas de persuasión coercitiva son las mal llamadas técnicas de lavado de cerebro. Se conoce habitualmente como técnicas de lavado de cerebro. Son técnicas de control y manipulación emocional. Por lo cual, las personas o los grupos que la utilizan tienen como fin captar a la persona y vulnerar sus derechos o delinquir sobre la persona. O sea, habitualmente no siempre se genera dependencia emocional. Muchas veces hay una gama variada de técnicas de persuasión coercitiva. Dentro de estas técnicas podemos numerar las más conocidas como el alejamiento de la familia, de las parejas, prohibiciones alimentarias, prohibiciones con respecto a recibir tratamientos médicos, prohibiciones a tema de tener acceso a la información, como poder, no sé, leer un diario, escuchar música, ver un informativo. ¿Por qué? Porque el grupo, cuando capta a la persona, utiliza algunas o todas estas técnicas según el nivel de peligrosidad para lograr sus metas, las metas del líder. Las metas de la persona como persona individual son reemplazadas por las metas grupales y la persona en su totalidad es reemplazada por el pensamiento grupal. Por lo tanto, el grupo y el líder necesitan que esa persona sea totalmente despersonalizada, que estas técnicas de persuasión coercitiva hagan efecto, quitarle la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento, para que la persona quede totalmente sometida a las órdenes del líder. ¿Se entiende la idea? Sí, es convertir al ser humano en un ser no individual, sin pensamiento crítico y casi una herramienta, ¿no? Una herramienta en que un va... objeto. Exactamente. Que va a utilizar el líder o los líderes de la organización para hacer lo que sea. Normalmente, y esto con tu gran amigo Tamayo, también amigo de The Wild Project, amigo, que va a volver a amigo, tertulia en nada, amigo. que mucha gente me lo dice. Pero es un gran amigo de verdad, o sea, no lo digo en cámara, es un amigo con el cual yo me siento muy allegado y hablamos continuamente, compartimos un montón de cosas. Es un crack, un fenómeno. Y tiene algunas de las mejores historias de personaje del mundo. O sea, Tamayo, cuando vuelvas, ve pensándote la nueva historia escatológica que me vas a contar, ¿vale? Ya la quiero, ya tengo ganas, ¿eh? O sea, que cada episodio hay una fricada de Tamayo, ¿eh? Como mínimo una. Viene con un reto de comer. Y lo que está bueno es que nosotros con Tamayo hasta chusmeamos, ¿viste? Chusmeamos, no sé si en España se entiende. No, ¿qué es chusmear? Como hacer... Chumear como, ¿viste? Como salseo. Las chumas del barrio, le dicen acá. Que nos llamamos, che, me enteré que estuviste, ojo por acá, que mirá que a mí me pasó tal. O sea, nosotros chusmeamos con Tamayo y realmente como confiamos el uno en el otro. Marujeo, lo que sería. Marujeo. Bueno, sí. Es como que nos damos bastante atención en eso y realmente a mí cuando Tamayo me dice, che, ojo que yo tuve esta experiencia, yo, bueno, entonces confío en vos. Directamente no paso por ahí. Pues hablando con él, porque claro, él hizo lo del Palmar de Troya, la infiltración en el tema de la ayahuasca, sectas, etcétera. Claro, es el único loco que se apresura por ingresar a una organización coercitiva. Sí, con Todos ganas. Queremos irnos corriendo. Y el tipo se quiere meter. Yo cuando hablo le digo que estás loco vos. O sea, claro. Todos nos queremos ir y vos te querés meter. Él me abrió, que ahí es donde voy un poco, ¿no? Me abrió un poco el punto de vista, porque yo tenía la idea que casi todo el mundo tiene de una secta. Es decir, secta igual a 4 chalaos, o 400, con vestimentas raras, creencias religiosas X... Y pues una concepción de la secta muy, muy religiosa, pseudo-religiosa. Y él me explicó que no, que una secta puede ser una secta económica, una secta de estatus. Entonces yo quiero preguntarte a ti esto, ¿no?
una secta, bajo la definición que tú has hecho, puede ser cualquier tipo de organización, aunque no exista ningún tipo de connotación religiosa. Un grupo totalmente ateo puede ser una secta. Bueno, muy buena pregunta. Cuando comencé con esta lucha, me enfrenté a todo esto, que es una desinformación, desconocimiento que hay en general a nivel social sobre la problemática, y también está generado a propósito. ¿Por qué? Porque estas organizaciones no quieren que se conozca su verdadera cara, cómo actúan, las técnicas que utilizan, y es así, una organización coercitiva, una mal llamada secta, se encuentra a la vuelta de tu casa. Se encuentra a la vuelta de tu casa y tienen tu aspecto, usan tu modismo, van a intentar llegar a vos a través de una cara amiga, a través de un presentador de TV, alguien que vos veas en la tele, a través de tu hermano, de tu papá, de tu hermana, de una pareja. ¿Por qué? Porque uno, cuando ve a alguien que empatiza, que se siente reflejado, baja la guardia. Entonces, cuando vos bajás la guardia, decís, ¿qué me va a hacer? O sea, mi mamá, mi papá, mi hermano o mi pareja va a querer hacerme el mal, va a querer captarme para una organización donde voy a ver mis derechos vulnerados, donde van a abusar de mí. No, bajo ningún concepto. Y del otro lado, también las víctimas, al ser transformadas en victimarias, creen realmente ciegamente en lo que el líder les dice y que vienen a salvar el mundo, a generar prosperidad, a salvarnos de el fin del mundo y bueno, un montón de cuestiones que realmente se siente la necesidad de salvar a tu ser querido. Entonces, lamentablemente, dentro de nuestra problemática, las víctimas son transformadas en victimarias y ahí es un gran problema que tenemos a nivel legislación y a nivel tipificación penal, porque no hay otra problemática que las víctimas sean transformadas en victimarias. Entonces, cuando vos denunciás, te encontrás con que el juez tiene que evaluar a una víctima, a un victimario, pero que también fue víctima en su comienzo. Entonces, es como que se complica el tema. Un victimario es una persona que ha convertido en víctima a otra. Exacto. ¿No? Que ha sido utilizada como herramienta y es como intermediario. Esto suele suceder en la trata de personas. En la trata de personas, de hecho, es la única ley que existe donde que es más allegada a nuestra problemática. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu de la ley consiste en la tipificación de la coerción psicológica. ¿Por qué? Porque cuando iban a allanar un cabaret o un lugar donde tenían reducida a una chica bajo explotación sexual, le decían, ¿pero vos estabas encadenada? ¿Tenían un arma en tu cabeza? ¿Por qué no te escapaste? Entonces, cuando fue evolucionando la legislación, se dieron cuenta que había técnicas de persuasión coercitiva empleadas para que esa persona esté amenazada bajo coerción psicológica. Por lo tanto, no se podía escapar. Entonces, vieron la necesidad de legislar y tipificar el delito para poder agarrar a estas organizaciones que ya no utilizan cadenas como se utilizaba en la Edad Media. Ahora utilizan técnica de persuasión coercitiva, que es la nueva forma de esclavitud moderna. Y no es solamente africanos o porque tienen la piel negra. O sea, hoy en día cualquiera puede ser víctima de coerción psicológica y terminar esclavizado. La línea entre, vamos a decirlo secta para decirlo fácil, entre secta, ya entendiendo secta puede ser muchas cosas, y una organización con un líder un poquito autoritario, hablo de organización incluso a pequeña escala, da igual, un grupo de 40 personas que se reúnen cada sábado para jugar a X, y el líder es muy mandón, a veces parece un poco fina. ¿Dónde está la línea que separa una secta de un grupo de gente que tiene un líder fuerte? Bueno, la gran diferencia cuando hablamos de organizaciones coercitivas, yo le pido a la gente que comience a adoptar el término, porque volvemos a lo mismo, cuando hablamos de secta, si vos pones secta, no sé, aquí en Argentina al oficialismo le decían, es una secta, porque comparten una ideología. Entonces, si nosotros utilizamos el término sectas, estamos como criminalizando el adherir a un tema ideológico. Y adherir a un tema ideológico o pertenecer a una religión
no tiene nada de malo. Las organizaciones coercitivas básicamente, además de identificarlas por las técnicas de persuasión coercitiva, también se identifican por las metas que tienen. ¿Se entiende? ¿Qué metas suelen tener, por ejemplo? Delinquir, vulnerar los derechos. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La línea no es fina, es gruesa como un campo de fútbol. Ajá. Unas delinquen y las otras no. Vos te tenés que parar. Delinquís, entonces hay una organización coercitiva. ¿Por qué? Porque estás vulnerando derechos, porque estás esclavizando, porque hay estafa, fraude, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero. Esto es lo que suele suceder. Entonces, cuando hablamos de un culto o una religión, sus metas y sus estatutos se rigen por el bienestar de la sociedad, el bienestar de la comunidad. No se rigen por las metas de captar a personas en situación de vulnerabilidad para aprovecharte de ellas, alejarla de la familia, sacarle el dinero, venderle incluso soluciones mágicas con supuestas pseudociencias, lo que lleva a mucha gente a morirse, porque esto también es, o sea, la persuasión coercitiva también se utiliza en las mal llamadas, en las pseudociencias, se utiliza habitualmente para eliminar la racionalidad y que las víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad terminen creyendo que le van a curar un cáncer con energías, meditando, respirando, y lamentablemente son las que más proliferan hoy en día. Te voy a poner un ejemplo concreto porque me parece fascinante el tema de religión y secta, ¿no? Porque a veces hay dudas, porque está claro que con un cristianismo o la religión islámica no, porque son grandes, judaísmo, etcétera, pero las más pequeñas. Te voy a poner un ejemplo de una en la que mucha gente la denomina, pues eso, como secta, otros que no, que es Testigos de Jehová. Me ha venido a la cabeza, ¿no? Están en todo el mundo, utilizan, bueno, tienen preceptos, por ejemplo, médicos, no se pueden hacer transfusiones de sangre. Tienen un montón. Creen en un fin del mundo. Un día es que tengo un conocido y me explicó exactamente, ¿no? Yo tengo conocidos de todo, también tengo conocidos mormones, y un día me explicaron la historia de los mormones y es de ciencia ficción, ¿eh? O sea, es una historia de película, pero de locos. Pero los testigos de Jehová, que a lo mejor los mormones quedan muy lejos a muchos, pero testigos casi todo el mundo conoce uno, ha visto uno, etc. ¿Para ti eso sería una organización coercitiva, una secta o no? Bueno, yo les pido a la audiencia y a vos también, inclusive, es lo que yo siempre le digo a la gente, no se guíen por lo que yo les digo, guíense por lo que está escrito. O sea, cuando las técnicas de persuasión coercitiva están escritas, o sea, están descriptas, detalladas, hablamos algo de algo probado científicamente. Entonces, lo que hablamos es, ¿hay prohibiciones dentro de estas dos organizaciones? Sí. Restricciones alimentarias, restricciones sanitarias, alejamiento familiar, control de medios, de información. Inclusive, les dicen, ¿para qué vas a estudiar? ¿No viste que no los dejan estudiar? Eso no lo sabía. Yo creo que en el caso de los mormones diría que no. No los dejan estudiar. En general, no lo dejan estudiar. Puede haber una excepción, pero no lo dejan estudiar. ¿Por qué? Porque ¿para qué vas a estudiar, Jordi? Si tu misión en la vida es servirle a Dios. ¿Entendés? Entonces, los chicos no pueden estudiar, los chicos se deben vestir con un código de vestimenta X, los chicos que tienen otra elección sexual son descartados, son discriminados, son expulsados de sus familias. Muchos de estos chicos terminan con adicciones, terminan suicidándose. Muchos bebés, niños, adultos, terminan muriendo por no poder aceptar una transfusión de sangre. O sea, entonces, está lógicamente comprobado que esto es totalmente coercitivo y que daña sistemáticamente los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, los derechos de los movimientos LGTB, hasta los derechos del animal se vulneran en muchas de estas organizaciones. Entonces, realmente está muy clara la línea. De hecho, en Europa, ellos, por ejemplo, los Testigos de Jehová, han firmado convenios en los cuales se comprometían a abandonar ciertas prácticas coercitivas y no lo han cumplido. Entonces, si realmente solamente se salvan los que tienen dinero para pagar una medicina privada, donde inclusive una operación te la pueden hacer sin necesitar una transfusión de sangre muchas veces, la mayoría se muere. Porque realmente el estatus de
de muchas de estas organizaciones están abocadas a cierto estatus social también. Y los testigos de Jehová, el estatus social suele ser gente de clase humilde, que no tiene muchos recursos. Entonces, a veces los líderes, que son los ancianos, tienen mucho dinero, pero los de abajo no, y se terminan muriendo y ellos no. ¿Por qué? Porque tienen otros beneficios, otros estatus que le da el dinero. Claro, estos temas son complicados porque a lo mejor hay mucha gente que lo está viendo ahora, incluso gente que puede estar dentro y ellos no se consideran Perdón. Dime. Sí. Perdón, quiero agregarte lo último que me olvidé. Y estas organizaciones se rigen por las reglas internas y no por las leyes democráticas. Suelen ser incluso anticiencias, antidemocráticas, porque como te dije, se rigen por las reglas internas, y muchas de estas organizaciones terminan teniendo grandes problemas en la justicia, porque ya hay muchos casos comprobados donde han sido cómplices y donde han encubierto casos de pedofilia y casos terribles donde a los abusadores lo iban cambiando de congregación y ellos saben todo de cada persona. O sea, tiene un archivero donde cada registro lo van dejando asentado y le dicen a sus adeptos que no vayan a denunciar. Decías lo de los abusos sexuales, ¿no? Que tenían registros, etcétera. Estás diciendo muchas cosas que, por ejemplo, la religión cristiana también cumple varios de estos preceptos, como podrían ser, pues, una discriminación por orientación sexual. El tema de los abusos ha sido un escándalo que yo no sé, creo que no somos conscientes de dónde va a llegar, pero considerar al cristianismo como secta o como organización coercitiva, ¿crees que sería acertado? No porque las religiones tradicionales, si bien comenzaron como una gran organización coercitiva, que cometieron delitos aberrantes contra la humanidad, han ido dejando a un lado esas prácticas. ¿Por qué? Porque no le hacen falta. Porque ya tienen tanto nivel, tanta autonomía económica y de poder, que realmente no necesitan como otras organizaciones captar víctimas para sacarle las propiedades, abusarlos y explotarlos laboralmente, sexualmente. No lo vemos. Ahora, sí hay que diferenciar que dentro de todas las religiones tradicionales se han desprendido pequeños grupos que sí son coercitivos y que sí utilizan la Biblia, que la han, deformado a su gusto y placer para coercionar a sus víctimas. De hecho, los testigos de Jehová se rigen también por eso, pero le han dado otra vuelta de tuerca y ellos le han dado otra interpretación a la Biblia. Y esto sucede con los niños de Dios, sucede con los judíos ortodoxos y sucede con un montón de organizaciones coercitivas. Pero en general, ¿cuál es la diferencia? Cuando una organización coercitiva se crea, es ya básicamente con el fin de vulnerar derechos. Ahora, cuando hablamos de religiones tradicionales, puede haber abusos, como sucede en todos los estatutos de la sociedad. Puede haber un policía que es abusador, puede haber un profesor universitario que es abusador, pero esto no indica que desde las esferas más altas tengan como políticas cometer esos abusos. Ahí está la gran diferencia. Yo no creo, y no tengo conocimiento bajo ningún punto de vista, y no creo que sea, que el Papa le diga a todos sus miembros que tienen que abusar de niños. Como una doctrina, como hacen los niños de Dios. ¿Entendés cuál es la diferencia? O sea, es muy grande la diferencia. Y sí, las organizaciones coercitivas, los lineamientos y las doctrinas, donde se vulneran los derechos, son bajados, lo tienen que cumplir. O sea, se cumplen a rajatabla. Claro, hay una gran diferencia entre algo opcional de mejor que no hagas eso a no puedes hacer eso o no estás cumpliendo con la palabra de quien sea. Es que los seres humanos somos individuales. Claro. Vos podés tener en tus filas a un pederasta y no lo sabés. Total. Entonces, hay una gran diferencia en decir, che, yo creo y genero el abuso, y otra que tengas a alguien, un miembro, o que también puede hacer que promuevas prácticas que generen eso. Entonces, ahí sí podríamos hacer una crítica a la iglesia
o a las iglesias en general, a las religiones tradicionales, que se deben seguir modernizando, que lo están haciendo. Ahora están aceptando a los movimientos LGTB, aceptan el matrimonio igualitario, o sea, están de alguna manera adecuándose y poniéndose a derecho. Sí, y de hecho muchos de los casos de abusos pues ya te están desclasificando de la propia iglesia. Bueno, son cientos de años de evolución, veremos dónde llega el tema. Igual yo quiero aclarar esto, porque siempre me lo preguntan. Yo no soy católico, si bien me han bautizado, no soy católico, pero tampoco soy ateo. Por esto mucha gente dice, porque vos sos ateo. No, tampoco soy ateo. Yo creo que hay algo. A mí me encanta creer que puede llegar a haber algo, que el día de mañana si me muero, no sé, si hay algo segunda más. Parte. Exacto, voy a poder estar protegiendo a mi familia, a mis hijos, pero no le hago mal a nadie y no le estoy impartiendo esto a otros, ni siquiera a mis hijos. Yo soy del pensamiento que los niños, hasta que no tengan mayoría de edad, no se les debe meter nada en la cabeza. Ellos son los que tienen que tener la posibilidad de elegir si quieren creer en esto, si no quieren. Yo personalmente no creo en nada que esté liderado por un ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, por poder, egoísmo, lo que vos quieras, tiende a deformar todo a su beneficio. Entonces, a mí, déjame con mis creencias, pero yo no adhiero a ninguna institución liderada por un humano, ¿viste? Ajá, bien hecho. No, es que las religiones organizadas creo que daría para otro podcast aparte de análisis de lo que han hecho, yo cómo no adhiero. se construyeron y cómo están yo ahora. No adhiero. ¿Qué tal? Yo no adhiero. No adhiero. Y de hecho me gustaría que realmente algún día tengamos justicia real con las víctimas que han sufrido tanto a lo largo de la historia. Ojalá algún día tengamos justicia como se corresponde y que las religiones tradicionales digan, yo no lo hice, pero la institución que represento sí, y creo que van por ese camino. Sí. Creo que están queriendo reconocer, pero a mí yo no me conformo con el reconocimiento. Yo quiero que si un cura abusa de niños, vaya a la cárcel, claro, como cualquier pederasta. Claro. Y que sea condenado por la iglesia. Que la iglesia promueva que lo metan en cana y que no salga nunca más. Claro. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my own world of make-believe.